Después de haber probado mil y una cosas para recuperar tu descanso, superar tu insomnio y conciliar antes del sueño, ya sea con melatonina, rituales, con medicación, llega un punto que has probado tantas cosas que no sabes ni cuál es el origen del insomnio ni por qué te está pasando esto. Además, entiendo que es muy frustrante probar mil y una cosas y hacerlo todo bien y que aún así no consigas ver mejoras. Es por esto que mi promesa con este vídeo es que encuentres la causa real de tu insomnio y que además entiendas por qué nada de lo que has probado te ha funcionado hasta ahora. Encontrar este origen y entender esto es algo que ayudó mucho a David a conseguir un sueño duradero y un sueño profundo. Además de dejar de dar vueltas en la cama sin ningún sentido, con ansiedad, sin saber qué hacer. He conseguido dejar la medicación, dejar estos rituales extremos y todo esto apego a los suplementos e intentar encontrar aquella solución mágica que supere alguna vez el insomnio. Si aún no me conoces, yo soy Gerard Santacreu y ayudo a personas con insomnio a que puedan pasar ese proceso y conseguir recuperar su descanso. Y por cierto, si quieres acceder al test para saber qué tipo de insomnio tienes, el protocolo en audio que te ayudará a gestionar noches de ansiedad, las 3 claves para rendir después de una noche de insomnio y muchas más herramientas gratuitas, te dejo abajo un enlace donde puedes acceder de manera totalmente gratuita a todas ellas. Vale, vamos a empezar con el primer punto, que es detectar el inicio de este insomnio. Primero de todo, tenemos que tener en cuenta que el insomnio se origina con una situación de ansiedad, con una situación que sube los niveles de nuestra ansiedad a un nivel que no es normal, mucho más alto de lo normal. Esto puede ocurrir por alguna situación estresante en nuestra vida. Hay personas que empiezan, por ejemplo, por exámenes, otras personas que empiezan porque tienen una presión muy alta en el trabajo, otras personas porque les ha pasado algún hecho traumático, como puede ser alguna ruptura, otras personas porque están pasando una etapa de duelo, una etapa de ansiedad porque han perdido a un ser querido, o alguna de estas causas donde provocan que tu ansiedad aumente muchísimo. Y es que el problema en sí, y la causa y el origen, nunca es esta ansiedad en sí, sino es cómo respondemos a esta ansiedad. Es lo que intentamos hacer justo cuando aparece esta ansiedad. Porque cuando aparece esta ansiedad lo que hacemos normalmente, bueno, primero de todo es que no puedes dormir, porque como es obvio y como es normal, si tienes ansiedad te va a costar mucho dormir porque estás en estado de alerta, pero los seres humanos, como estamos hechos para intentar solucionar todo lo que nos pasa, lo que se nos ocurre es intentar solucionar este problema, porque estamos hechos así. Entonces, lo que se nos ocurre es intentar solucionarlo y empezamos a buscar vídeos sobre qué es lo que nos está pasando, nos preocupamos e intentamos solucionarlo a toda costa, intentando dormir antes, intentando tomar algún suplemento, intentar hacer meditación, y todos estos intentos es lo que nos van metiendo poco a poco aún más y más en el insomnio. Porque realmente que tú tengas ansiedad en una situación y no puedas dormir es lo más normal del mundo, es algo que no tienes por qué luchar contra él, porque realmente es muy obvio que si estás en estado de alerta porque estás en una situación complicada, lo más normal es que no puedas dormir. El problema es que nosotros lo detectamos como si fuese algo que no puede ser así, algo que no es normal, cuando realmente es lo más normal del mundo. Y el detectar esto como algo que es anormal e intentar solucionarlo es lo que nos provoca entrar en este bucle. Vamos a entender profundamente cómo funciona este ciclo y realmente qué es lo que pasa internamente para que te metas en este bucle de insomnio y que no puedas dormir, no puedas dormir y no puedas dormir. Vale, y para entender esto, primero de todo ya te digo que todo esto es culpa de un mecanismo de supervivencia de nuestro cuerpo, que es el de lucha y huida. Y ahora vamos a ver cómo se activa y por qué pasa esto. Cuando tenemos esa noche o esa situación, vemos que cuando no puedes dormir, eso es una amenaza. Sé que ahora te estará pareciendo raro esto, como que puede ser una amenaza, pues el hecho de no dormir. Pues lo que pasa es que en nuestro cuerpo, todas las funciones de nuestro cuerpo y aparte nosotros como especie, estamos hechas para sobrevivir, para intentar tirar adelante y para intentar pasar a generación, en generación. ¿Qué pasa? Si tú no duermes durante toda una noche, pues eso se detecta como una amenaza, como algo peligroso, como algo que puede afectar a nuestra integridad. Entonces, tu cuerpo y tu mente detecta que esa situación es peligrosa y lo detecta como una amenaza. Y aquí entra el problema. Y para entender esto de por qué estamos hechos para sobrevivir, vale, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de todas nuestras emociones. Vale, cuando tú tienes ira, seguramente es porque la ira te está permitiendo sobrevivir, es un mecanismo. Por ejemplo, si tú te estás enfadando mucho, pensamos ahí en nuestros ancestros, si te estás enfadando mucho es porque detectas que alguien realmente es un enemigo para ti o alguien que es algo peligroso, entonces te enfadas, entonces intentas acabar con él, por así decirlo, pues para sobrevivir, porque te está amenazando esa persona, pues ahí aparece la ira. Por ejemplo, el asco. Cuando aparece el asco con algún alimento o alguna seta o algo que no nos parece que está en buen estado,
Básicamente nos aparece el asco para evitar comer otra vez esto. Un alimento que está en mal estado no nos apetece comerlo, pues porque así evitamos el hecho de no morirnos intoxicados por este alimento. Pues el asco es otra cosa que está hecha para sobrevivir. Al final, cualquier función de nuestro cuerpo está hecha para sobrevivir y esto es muy importante entenderlo. Y aquí vamos a entrar con la emoción, que es la emoción que nos provoca este problema del insomnio, que es el miedo. El miedo ocurre cuando vemos que una situación es amenazante. Y esto ya lo voy ligando con lo que he explicado antes. El miedo ocurre cuando vemos que algo nos amenaza, cuando algo que realmente dudamos si podemos realmente hacerle frente. Y después del miedo viene la ansiedad. Te voy a hacer una metáfora. Imagínate que tienes que hacer una reunión en el trabajo y exponerla delante de un grupo de 30 personas. Y te da miedo la situación porque no sabes cómo irá. Aquí tienes dos respuestas, que aquí ya entramos con el lucha o huida. Primero de todo te sentirás ansioso porque no sabrás cómo va a ir, no sé exactamente cómo hacerlo, te pones nervioso, ansioso y tienes miedo de salir a exponer o salir a hacer esa presentación. Aquí tu cuerpo entra en modo lucha o huida. La lucha o huida nos activa el miedo y la ansiedad. Entonces, cuando vemos una situación como amenazante y como que nos da miedo, activa la ansiedad. Y nuestro cuerpo solo ve dos opciones. Una, luchar o dos, huir. Sé que esto parece un poco antiguo y como muy de nuestros ancestros, pero realmente es así y es el mecanismo que aún funciona en nuestro cuerpo. Es luchar o huir. Entonces aquí luchar, por ejemplo, en esta situación, es literalmente salir y exponer y hacerle frente a esta situación. Huir sería poner cualquier excusa antes de hacer esa exposición. Y este es el mecanismo que realmente se activa cuando tenemos una situación amenazante, para poder sobrevivir. Esto ocurre así porque ahora nuestras situaciones amenazantes no son como las de antes. Antes quizá nuestras situaciones amenazantes era que tienes un oso delante y tienes que luchar literalmente contra él o huir para poder sobrevivir. Por esto, este mecanismo es muy antiguo, pero se está adaptando a las situaciones que tenemos actualmente. ¿Y por qué te estoy explicando esto? Porque básicamente es la base del problema que te está ocurriendo y es muy importante entenderlo. Y con el simple hecho de entender por qué te está ocurriendo esto, te va a ayudar muchísimo y estoy segurísimo. Entonces, teniendo claro todo esto, sabemos que tenemos una amenaza y que hemos detectado la situación como amenaza de no poder dormir. ¿Qué pasa cuando aparece la amenaza? Pues que aparece el miedo y del miedo viene la ansiedad y de todo esto viene el mecanismo de lucha o huida para sobrevivir. Y ahora vamos a distinguir los dos tipos de amenaza. Hay dos tipos de amenaza y esto es muy importante entenderlo también. Las amenazas tangibles y las amenazas percibidas. Esto es súper importante y es la clave de por qué nos está pasando esto. Las amenazas tangibles serían literalmente el ejemplo que te he puesto de un oso, algo que puedes tocar, algo que puedes percibir. Y la amenaza percibida sería el ejemplo de tener una exposición o hacer algo que no puedes tocar realmente, que es más una situación y no tanto algo que puedes tocar, algo que puedes percibir. Es algo que está creado por nuestra mente y por nuestros miedos internos. Si estás entendiendo un poco lo que estoy explicando, ya vamos viendo poco a poco que el insomnio es una amenaza percibida, es algo que no puedes tocar. Y es una situación que crea nuestro cerebro que no se puede tocar, que no es tangible. Y la clave de esto es que nuestro cerebro no sabe distinguir entre estas dos amenazas. Nuestro cerebro piensa que la situación de insomnio es como si tuviese delante un oso gigante que tiene que activar el lucha o huida. Este es el problema principal, que se confunde y no sabe detectar qué es una amenaza percibida, algo que no puedes tocar, con algo que sí que realmente puedes tocar. Y activa el mismo mecanismo como si tuviese un oso delante. Sí, y literalmente te estoy diciendo que cuando te pones en la cama y se te activa la ansiedad, es porque tu cerebro se está pensando que tiene una amenaza como un león delante, como un oso delante. Activa esta ansiedad porque le tiene miedo a este oso. Como que tiene este miedo, activa el mecanismo de supervivencia, que es el de lucha o huida. Y claro, esto nos lleva a que el mecanismo de lucha o huida, que es el que activamos para sobrevivir, en una situación de amenaza tangible, nos funciona muy bien, porque o luchamos contra el oso o huimos corriendo del oso. Vale, eso está perfecto. Ahí seguramente, pues, si crees que puedes ganar o puedes matar a un oso, pues ahí nos sirve. O realmente si tu cuerpo percibe que no puede matarlo, lo que hace es huir. El problema es que con estas dos opciones, tú si tienes que luchar contra un oso, tienes que activarte muchísimo. Porque tienes que coger e intentar sobrevivir contra el oso, luchar contra el oso. Y tu cerebro y tu cuerpo literalmente se activa para poder conseguir derrotarlo. Y el mecanismo provoca esta activación. En cambio, también tú para huir de un oso, también te tienes que activar mucho porque tienes que coger, correr e intentar evitar
que ese oso te atrape. Entonces, ese mecanismo nos activa en las dos opciones. Ya sea que luches o huyas, nos va a activar en las dos opciones. Y ese es el principal problema, que tu cerebro intenta solucionar el problema de no poder dormir activándonos. Y para él eso tiene sentido, pero en el mundo moderno en el que vivimos eso no tiene sentido y no nos ayuda en nada. Es por esto que entramos en este bucle, porque la solución que intenta poner nuestro cuerpo literalmente nos activa, porque ha tenido una confusión. Realmente no distingue entre esta amenaza percibida y esta amenaza tangible. Ya te voy a poner unos ejemplos que seguramente estás haciendo inconscientemente de lucha o huida. Vale, por ejemplo, luchar contra el insomnio sería intentar forzarte a dormir. Básicamente es repetirte en la cabeza, duérmete ya, es que no entiendo por qué no te estás durmiendo. El cerebro es intentar forzar este sueño. Y la huida, básicamente, sería intentar que esta ansiedad no aparezca. Todos los esfuerzos que hacemos antes de ir a dormir, ya sea poner las luces más bajas, intentar tomar melatonina, intentar que esté todo tranquilo, que no haya ruidos, todo esto es un mecanismo de defensa de huir, de intentar que no aparezca. Entonces, cuando pasan estas dos cosas, ya sea que te estés forzando o estés evitando el insomnio, ahí es cuando entra la activación y cuando no podemos dormir. Y es muy importante detectar estas cosas, porque son la raíz de nuestro problema. Y el bucle en el que estamos ahora mismo es, tú no puedes dormir, entonces eso provoca que tengas miedo a no dormir y etiquetas como una amenaza el hecho de no dormir. Tu cuerpo quiere defenderse ante esa amenaza activando el lucha o huida, luego es cuando aparece la activación y la activación provoca otra vez que no puedas dormir. Y ese no poder dormir refuerza la idea y refuerza el pensamiento de que le tienes miedo a no dormir, y cuando más miedo tienes, más fuerte activas la lucha o huida y significa que te activas mucho más, y cuando te activas mucho más es cuando menos puedes dormir. Entonces la clave está en romper este bucle. Vale, y ahora ya entendemos cómo se origina este insomnio y también entendemos por qué se está manteniendo. Ahora vamos a pasar al segundo punto, donde vamos a ver por qué lo que hemos probado hasta ahora no nos está funcionando. ¿Por qué no nos funciona la melatonina? ¿Por qué no nos funcionan las rutinas de sueño que nos hacemos? ¿Por qué la medicación empieza a perder su efecto? ¿Por qué la tila que me tomo antes de dormir? ¿Por qué la meditación que estoy intentando hacer me activa más? Todo esto, ¿por qué no me está funcionando? E incluso, ¿por qué lo está empeorando? Todas estas situaciones que hemos visto que pueden ser lucha o huida, las vamos a etiquetar con un nombre, con un concepto para que nos entendemos. Todo esto yo lo etiqueto como los esfuerzos del sueño. Y es un concepto que vas a ver en mi canal y que te va a ayudar mucho a poder identificarlos. Los esfuerzos del sueño son cualquier conducta o cualquier cosa que tomamos, hacemos, para intentar conseguir el sueño, para conseguir atraparlo. Te voy a poner ejemplos porque esto puede ir de hasta tomar melatonina hasta decirle a alguien que no vas a hacer una cosa porque es de noche y tienes que hacer tu rutina. O sea, muchas cosas pueden ser un esfuerzo del sueño y la clave es saber identificarlos correctamente para poder dejar de hacerlos o hacerlos de una manera que no nos perjudiquen. ¿Por qué todo lo que hemos probado no nos funciona? Básicamente porque tú, cuando te pones antes de dormir e intentas tener todo perfecto, estás literalmente luchando o huyendo. Aparte, no solamente esto, que la lucha o huida nos activa muchísimo y hace que no podamos dormir, sino que te estás poniendo una presión, unas expectativas sobre la noche. Estás pensando ya que si tú haces todo esto, seguramente puedas dormir. Y esto se puede poner muy quisquilloso porque realmente una noche puedes entrar la ansiedad o se puede disparar la ansiedad por el simple hecho por haberte olvidado de haber hecho esta cosa que tú crees que sí que te va a conseguir el sueño. Luego te activas y no puedes evitar no hacerla y luego ya te has desvelado y esto, todas esas expectativas, todo esto, toda esta manera de controlar el sueño pone una presión, una ansiedad que estamos intentando controlar mucho y que hace que nos provoque mucho más insomnio y mucha más activación. Y ahora mismo quiero hacerte una pregunta. Quiero que pienses en esa persona que duerme muy bien, en esa persona que conoces, que seguramente has escuchado que simplemente se pone en la cama y literalmente en 2 segundos está durmiendo, duerme toda la noche y se despierta como si nada, renovado. Quiero que pienses en esa persona. Y ahora quiero que pienses cuál sería la respuesta a esta pregunta. Y ahora sí cojo a esa persona y le pregunto, perdona, María, ¿qué es lo que haces para conseguir este sueño? ¿Qué es lo que haces para conseguir tanta profundidad en tu sueño y conseguir dormirte tan rápido? Y esta persona realmente se va a quedar en plan, ¿qué es esta pregunta? No sé, no hago nada en específico, simplemente me meto en la cama y duermo. Y esto es algo que realmente yo me he puesto a preguntar. Por ejemplo, mi madre es una persona que duerme súper bien, es una persona que se pone en la cama y en un momento se duerme. Y yo le pregunto, vale, ¿y cuál es tu rutina
cuál es tu rutina de sueño, cuál realmente es ese truco que hace que puedas dormir. Las personas, primero, que se sienten confundidas con esta pregunta porque realmente no hacen nada, y segundo, te dicen que no se esfuerzan. Y ahí está la clave. La clave es que las personas que duermen bien no están intentando controlar el sueño y no están intentando conseguir este sueño. Las personas que les da igual, no se preocupan en eso. Y esa es la clave, que el sueño es un proceso natural que no se puede conseguir ni forzar activamente. Es algo que simplemente aparece, es algo que simplemente ocurre. Y esta es la clave de nuestro problema y es realmente la solución. Y hay unas maneras de hacerlo y obviamente depende del caso, habrá muchas maneras de aplicar diferentes estrategias y realmente de llevar este proceso. Pero la clave principal es esta, que las personas que duermen bien realmente les da igual su sueño. Vale, y ahora ya sabemos cuál es el origen de nuestro insomnio, por qué se está manteniendo y hemos etiquetado estos esfuerzos como esfuerzos del sueño. Pero obviamente tienes que saber cómo llevar esta situación y realmente cómo dejar de hacer estos esfuerzos del sueño para poder conseguir desapegarte de conseguir dormir y desapegarte de este deseo. Porque lo más importante es reducir esta acción y este deseo por conseguir dormir. Así que vamos a empezar con este tercer punto, que básicamente es cómo reducir estos esfuerzos del sueño. Ahora seguramente se te habrá ocurrido, vale, pues tengo todos estos esfuerzos del sueño, estoy intentando dormir de todas estas maneras, lo que voy a coger y hacer es, lo dejo de hacer todo. Si te paras a pensar un segundo, dejar de hacer todo de golpe es también un esfuerzo. Sé que parece paradójico, pero no es la solución. No es la solución dejar de hacer todos los suplementos y todo porque te va a hacer un efecto rebote y lo que vas a hacer es estar poniendo expectativas y otra vez estar en un esfuerzo y en un intento de conseguir dormir. Aquí hay diferentes claves, pero te voy a dar una herramienta muy importante para saber cómo poco a poco puedes ir dejando estos esfuerzos del sueño. La clave es hacerte una pregunta. Y la pregunta clave es, ¿estoy haciendo esto para conseguir el sueño? ¿O realmente lo estoy haciendo porque me apetece? Tienes que coger y poco a poco preguntarte esto con cualquier cosa que dudes si realmente estás haciéndola para conseguir el sueño. Yo principalmente te recomendaría que cogieses y te hicieses una lista de las cosas que haces durante el día, de todas las tareas y todas las acciones que haces y poco a poco vayas revisando cada acción. Y a partir de aquí te preguntas, ¿estoy haciendo esto para conseguir el sueño o lo hago porque me apetece o porque lo tengo que hacer? Y aquí, cuando tengamos esta pregunta, pues seguramente tengas una respuesta. Si la respuesta es sí, lo hago para conseguir el sueño, vale. Aquí lo que vamos a hacer es una cosa. Una, eliminarla poco a poco y dejándola de hacer poco a poco, simplemente desapegándote de ella sin dejar de hacerlo bruscamente. O dos, hacer esa actividad cambiando la intención, porque la clave es la intención. Pues tú puedes meditar pensando, vale, voy a meditar para dejar mi ansiedad y para intentar dormir. O tú puedes literalmente meditar pensando, voy a meditar porque me apetece y creo que me va a calmar un poco, pero me da igual si me duermo o no por esta actividad. Cambia mucho el enfoque y eso realmente es la clave para poder conseguir dormir. La intención con la que haces las cosas. Tú puedes meditar para conseguir dormir o meditar porque te gusta. La clave no está en dejar de hacer las actividades, sino la clave está en hacerlas pero sin la intención. O simplemente dejar de hacerlas también es una opción poco a poco. Porque seguramente te habrás dado cuenta que estás haciendo muchas cosas que realmente no harías si no tuvieses ese problema. Que realmente le estás dedicando mucho tiempo a hacer cosas que no harías en tu vida normal si no fuese por este problema, ya sea estar meditando, tener una rutina muy estricta, dejar de hacer cosas que te gustan, todo esto. Realmente piensa si lo haces por dormir o porque te apetece. Si realmente lo estás haciendo por dormir y es algo que te da pereza, déjalo de hacer, porque no te está consiguiendo los resultados, entonces tampoco pierdes nada dejando de hacer. Cuando lo dejes de hacer, te estarás desapegando de este deseo de dormir y ahí es cuando empezarás a dejar de etiquetar el no dormir como una situación amenazante, que esa es la clave. Pero eso lo vamos a ver en otros vídeos o con más detalle en otra situación. Ahora, llegado en este punto, si quieres que identifiquemos la causa real de tu insomnio, en qué punto te encuentras, cómo puedes hacer para reducir esta ansiedad y desetiquetar la situación como una amenaza para poder conseguir dormir y además evitar recaídas y mantener eso en el tiempo, abajo en la descripción te dejo un enlace donde puedes agendar una llamada conmigo o con alguien de mi equipo para ver si realmente encajas y te podemos ayudar. Y si aún crees que no estás preparado o preparada para tomar esta decisión, simplemente también en la descripción tienes una carpeta con muchos recursos que te ayudarán mucho a soltar esta ansiedad, ya sea como el audio para gestionar noches de insomnio, la hoja de la aceptación, el test para saber si tienes insomnio por ansiedad o no y muchas otras herramientas que si me pongo a decirlas no se acaba el vídeo nunca. Así que espero que esto te haya ayudado y simplemente nos vemos en el próximo vídeo.